Ontinyent, situada en el corazón de la Vall d'Albaida y capital de esta comarca valenciana, ha sido considerada un cruce de caminos. El camino viejo de Gandía para ir a la costa, el camino de Castilla para comerciar con mantas y tejidos, y otros caminos que unían Ontinyent con las poblaciones vecinas son una muestra de esta red de comunicaciones que hoy aún perdura. El agua como fuente de vida y de riqueza tiene una importancia capital en Ontinyent. Ubicada en la ribera del río Clariano, su término está atravesado por multitud de barrancos, caminos que formó la corriente del agua al erosionar un terreno de materiales margosos. Esta tierra blanca y productiva es la que ha dado el nombre a la comarca, ya que en árabe, Albaida significa la blanca. Desde que hace más de 750 años obtuviera el título de Villa Real hasta la actualidad, la ciudad ha vivido una fuerte evolución tanto social como económica. A finales del siglo XVI, Ontinyent era la tercera ciudad en población del Reino de Valencia, con representación y voto en las Cortes. La industria textil ha sido el motor que desde la Edad Media ha impulsado a este pueblo industrial que mantiene una importante base agrícola. Actualmente, la ciudad continúa evolucionando para convertirse en un centro de servicios, de ocio y de cultura. Los atractivos que ofrece Ontinyent al visitante son numerosos y variados. El núcleo histórico, llamado La Vila, fue declarado conjunto histórico artístico, y en él y sus arrabales se concentra la mayor parte de los monumentos. Al mismo tiempo, los parajes naturales y la red de senderos señalizados la convierten en un lugar idóneo para realizar actividades de turismo rural. El casco antiguo de Ontinyent es la parte más oculta y más seductora de la ciudad, cargada de historia. De origen islámico, es una sucesión de casas apiñadas en calles empinadas, coronada por el núcleo amurallado, la vila. Un paseo por sus calles nos descubre los edificios más relevantes de la ciudad. Comenzamos el recorrido en la salida hacia el norte, en el inicio del Camino de Castilla, donde se encuentra el Pont Vell, una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Construido en el año 1500, sus sillares de piedra han soportado todas las riadas del Clariano a lo largo de los siglos. Atravesando la plaza de Baix, nos adentramos en la vila por la que fue el antiguo portal de la Trinitat, hoy desaparecido, para acceder a la calle Trinitat. Aquí encontramos aún algunas casonas, como la Casa de Cultura de la Vila y algunas casas nobiliarias, edificios protegidos desde que el barrio se declaró Conjunto Histórico-Artístico Nacional. Llegamos a la plaza de Sant Pere, donde podremos hacer un descanso y beber en su fuente. Podemos aprovechar para adentrarnos por los atxucats, palabra valenciana de origen árabe, que denomina a una calle estrecha y sin salida, y sorprendernos por su singular belleza. Continuamos hasta la plaza y el portal de Sant Roc, la primera puerta cristiana abierta en 1256 y que daba acceso a la plaza del castillo. Aquí destacan la casa de pala con escudo nobiliario y el palacio de la Vila o de la Duquesa de Almodóvar, actualmente en fase de restauración. El palacio, edificado sobre el antiguo alcázar islámico y muy transformado en el siglo XVIII, conserva restos de fortificaciones medievales. A través del portal de Sant Roc, divisamos enfrente el convento más antiguo de la población, el de las monjas carmelitas. Se fundó en el año 1574, aunque la iglesia actual es del siglo XVIII. El convento está situado en el margen del río, en lo que se llama El Carril, que enlaza con el primitivo camino de Biar o de Castilla. Por el callejón del palacio accedemos a la plazuela del Fosar, el punto más elevado de la ciudadela. Aquí podemos contemplar la bella portada principal de la iglesia de Santa María, de estilo renacentista, y también la puerta neoclásica de la Capilla de la Purísima. La iglesia de Santa María fue construida entre los siglos XIV y XVI, probablemente sobre la antigua mezquita islámica. La cubierta es una bóveda gótica de crucería,
sustentada sobre pilastras helicoidales, a semejanza de la lonja de Mercaderes de Valencia. A mediados del siglo XIX tiene lugar una profunda remodelación, con el cubrimiento de la bóveda y las pilastras. El proceso de repristinación, a finales de los 70, ha permitido descubrir la bóveda y adivinar el aspecto primigenio de las pilastras. En el interior destacan la tabla de la Anunciación, del siglo XV, óleos del pintor albaidense Josep Segrelles, la pila bautismal florentina de la segunda mitad del XVII, la colección pictórica de Vidal y Tour con obras de Ribalta y las tallas de la Soledad y el Santo Sepulcro de Mariano Benlliure. A la capilla de la Purísima de finales del siglo XVII se venera la imagen de la patrona de la población, labrada en plata maciza. El campanario es uno de los referentes simbólicos e identificadores de la ciudad, y está considerado como uno de los más altos de la Comunidad Valenciana. En la base se pueden ver fortificaciones de época medieval que le sirven de contrafuerte. En la torre se conserva la campana más antigua de toda la comarca, la de Rauxa y Foc de 1563. Vale la pena hacer una visita guiada los domingos por la mañana con la colla de Campaners, para ver desde su cumbre la panorámica de la Vall d'Albaida y de la Sierra Mariola. Bajando hacia la Plaza Mayor, encontramos la Almodí Vell. Este originario almacén de grano y que ha tenido diversos usos a lo largo del tiempo, alberga en la actualidad el Mahova, Museo Arqueológico d'Ontinyent y la Vall d'Albaida. Cuenta con dos grandes bloques expositivos que abarcan desde finales del Paleolítico hasta la época moderna. Finalmente, llegamos a la Plaza Mayor, que se asienta sobre lo que fue un barranco que después se terraplenó. Destacan los porchets, testimonio del aspecto originario de la plaza. Desde el siglo XVI ha sido el centro neurálgico de las actividades públicas de la ciudad. Preside la plaza la antigua Casa del Consell, también denominada la Sala o el Antiguo Ayuntamiento, edificada en la primera mitad del siglo XVI, al frente de las fortificaciones medievales. A su derecha aparece la Llotjeta del Mostasaf, cargo instituido por Jaume I. La fachada está ornamentada con tres figuras escultóricas que representan la justicia, la fecundidad y la abundancia. Enfrente de la Casa del Consell se encuentra el Palacio del Conde de Torrefiel, que es la sede del actual ayuntamiento. En el interior se puede observar una escalera y una preciosa puerta de piedra de estilo gótico. La Plaza Mayor enlaza por uno de los extremos con la calle Mayans, también llamada Calle Mayor, junto con la calle Gomis. Aunque no lo parezca a primera vista, se trata de una calle de trazado medieval, que sigue el antiguo camino que llevaba a Albaida y a Gandía. Se conservan diversas casas nobiliarias de los siglos XVIII y XIX, y las iglesias de San Carles y de San Francesc. Cabe destacar la Casa de los Nadal, el Palacio de los Mayans y el Palacio de los Barones de Santa Bárbara, sede de la Casa de Cultura d'Ontinyent. En un lateral de la calle Mayor está también el Palacio de los Puig, actual Archivo Municipal y Biblioteca de Ontinyent, y la antigua iglesia de San Miquel, construida en la segunda mitad del siglo XVII. La calle Mayor acaba en la Plaza de la Concepció, donde se alza uno de los edificios industriales más emblemáticos de Ontinyent, la fábrica de mantas de Paduana. De estilo modernista, muestra en la parte superior motivos alegóricos relativos a la industria y al comercio. Ya fuera del centro histórico, encontramos el convento de los Padres Franciscanos, donde se han formado personajes destacados de la historia más reciente de nuestro país, y que guarda piezas de una sorprendente colección. Recorriendo el claustro de esta institución, se puede visitar el Museo de Ciencias Naturales, con colecciones de fauna española, africana y americana, muestras de arte precolombino, monedas antiguas, restos del Egipto de los faraones y la biblioteca, con manuscritos y libros de valor incalculable. El agua en Ontinyent es el elemento que ha marcado la orografía del término, con numerosos barrancos que lo atraviesan.
Al borde de estos barrancos se han ido trazando una extensa red de caminos que hoy todavía perdura. En la actualidad, muchos de estos caminos y senderos se han recuperado y señalizado y resultan un buen aliciente para el visitante que quiere recorrer con tranquilidad estas tierras. Una buena muestra son el sendero de largo recorrido GR7, que atraviesa todo el sur de Europa y que pasa por Ontinyent, por el antiguo camino ganadero del Azagador del Pla. También la senda del Barranc de Starollers, camino que unía Ontinyent con la población vecina de Bocairent, y que resigue un barranco con restos de molinos hidráulicos. Resulta interesante la ruta del río, en la que paseando por la orilla del Clariano cruzamos los puentes de la ciudad, el medieval Pont Vell, el puente de Santa María, el Pont Nou, el puente de la Costa y el actual puente del Salt del Bou. En la ruta del río también observamos vestigios del patrimonio industrial de la ciudad, como son las chimeneas de antiguas fábricas o el Molí d'Escalç, molino harinero que aún se conserva en perfectas condiciones. Ontinyent cuenta con un conjunto de espacios naturales que son muy apreciados por sus habitantes y que tienen además un uso lúdico y recreativo. El Pou Clar es el paraje fluvial más importante del municipio y alberga importantes valores naturales y paisajísticos. El río Clariano configura una serie de pozas excavadas por el agua sobre roca calcárea, creando un paisaje singular de formas redondeadas y de tranquilas láminas de agua. Desde el Pou Clar, por la carretera hacia Fontanars por la Umbría, llegaremos al paraje de Fosset. Lo que fue una finca agrícola se ha reconvertido para diversos usos recreativos. Siguiendo el mismo camino, podemos visitar la fuente de Gamellons, que da vida a un paraje verde y frondoso. Servicios e infraestructuras hacen de este lugar una zona idónea para el recreo y la acampada. Desde este punto se pueden iniciar excursiones a la Fuente del Lano, a la de la Simeta o la Fuente de la Dueña. Otra zona recreativa de la que podemos disfrutar es Sant Esteve, el más característico mirador sobre el valle de esta parte de la comarca. Situado a 780 metros sobre la Serra Grossa, se albira todo el poniente de la Vall d'Albaida y los términos vecinos de Villena y Caudete, y en los días claros se llega a divisar la línea del mar. El paraje está presidido por la ermita de Sant Esteve, construida en el siglo XVII y restaurada en 1991. Hacia la segunda quincena de julio se sube en romería para celebrar la fiesta en honor al patrón contra el pedrisco. La oferta paisajística se puede complementar con actividades de turismo activo que ofrecen empresas locales, como la escalada, rutas en mountain bike, tirolina o vuelos en globo. El nivel y la duración es variable y resulta una buena manera de añadir adrenalina a la hora de conocer esta bella tierra. La fiesta de moros y cristianos es sin lugar a dudas la más multitudinaria y la que saca a la calle a mayor número de ontinyentins. Está considerada de interés turístico a pesar de no tener el rango de fiesta mayor. Se celebra a finales de agosto, en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. La ciudad rememora desde 1860 la conquista cristiana de la vila por Jaume I. Cada mes de agosto, la imagen del Santísimo Cristo es trasladada desde la ermita de Santa Ana a la parroquia de San Carles, en uno de los actos más significativos de la fiesta, conocido como la Baixá. El día de la entrada, las comparsas moras y cristianas, engalanadas con vestidos de gran color y belleza, desfilan por las calles al son de los timbales y las chirimitas, representando la entrada de tropas en la ciudad. En el acto de las embajadas se representan los parlamentos, escritos por Joaquín Cervino Ferrero en 1860, antes de llegar a una confrontación armada de los dos bandos,
simbolizada por disparos de arcabuces. Si el visitante no se encuentra en agosto en la ciudad, puede hacerse una buena idea de esta fiesta a través del Museo Festero, donde se exhiben piezas emblemáticas de la fiesta morocristiana. Destaca el apartado dedicado a la música, donde se exponen partituras de melodías tradicionales de autores de la localidad, como el maestro Ferrero, compositor de la popular marcha mora Chimo. Pero la fiesta mayor de Ontinyent, y la más ancestral, es la dedicada a la Purísima Concepción, patrona de la ciudad. Entre finales de noviembre y primeros de diciembre se celebran un gran número de actos. Los actos religiosos se combinan con los populares, donde destaca el Bauencordo, que consiste en soltar un toro a que se le han vendado los cuernos con trapos, durante el acto del Ambolá. Uno de los 3 toros, cada día, es subido a pasear por las estrechas callejuelas de la vila. La fiesta está presidida por los heraldos de la Virgen, els Angelets, que encarnados en niños, anuncian por toda la ciudad la proximidad de la fiesta. El cant dels Angelets es uno de los tesoros de la música antigua valenciana, que se remonta al año 1662. En Ontinyent hay fiestas a lo largo de todo el año. El frío de enero acompaña la celebración de las tradicionales fiestas del barrio de la Ermiteta, en honor a Sant Antoni Abat, con hogueras, desfile, correfocs y verbena. Por Semana Santa discurren procesiones cargadas de solemnidad. En los últimos años, esta fiesta ha vivido un interesante auge, basado en la recuperación de formas y costumbres propias de Ontinyent. Hacia el mes de junio llega la fiesta del Corpus. Durante la procesión, los gigantes y cabezudos llenan de color las calles y realizan un baile al ritmo de tambores y dolzainas. Los acompañan otros bailes recuperados como el baile dels arquets, el de la veta y dels cavallets. Paralelamente a las fiestas de la Purísima, el tercer fin de semana de noviembre se celebra la feria, Mercado Centenario, centrada ahora en tenderetes de 1000 productos y en toda una larga lista de modernas atracciones mecánicas. Y casi al mismo tiempo está la feria gastronómica y de productos agroalimentarios de la Vall d'Albaida. La gastronomía de un pueblo viene asociada en muchas ocasiones a sus fiestas. En Ontinyent, cuando llega el día del Bou, en todas las casas se prepara la típica cazuela al horno. Y en tiempo de feria toca la coca de trozos, con embutidos, setas, tocino y alcachofas. El resto del año también se preparan cocas saladas, la más habitual la de tomate y pimiento. Existe una amplia tradición de carniceros. Los embutidos de Ontinyent tienen un gran renombre, en especial las botifarras. Y para los postres, fruta de la tierra y dulces, algunos de origen árabe, como la monjàvina. De monjàvinas y otros dulces artesanales, como las yemas de huevo o las empanadillas de boniato, se pueden encontrar en sitios como la pastelería Hijos de Teodoro Mora. El Obrador, antigua celería, fue fundado en 1786 y bajo el reinado de Alfonso XII fue proveedor de la Casa Real. La oferta cultural de Ontinyent se amplía año tras año. La Mostra Internacional de Titelles es uno de los acontecimientos más destacados con que cuenta la ciudad.
compañías de teatro de marionetas de todo el mundo presentan sus trabajos a grandes y pequeños en diversos escenarios de la Vall d'Albaida. El Cineclub Otille organiza desde 1999 la Mostra de Cinema. A lo largo de una semana se proyecta una variada selección de filmografías y se rinde homenaje a un personaje del mundo del cine, que recibe el galardón de la mostra. Luis Ciges, Fernando León de Aranoa, José Luis Cuerda o Vicente Aranda, entre otros, nos han visitado. Otro acontecimiento que llena de color a la ciudad es el Encuentro de Gigantes y Cabezudos, que se celebra cada 4 años en el mes de octubre, y que tiene como anfitriones los 6 gigantes y los 8 cabezudos de la Colla d'Ontinyent. Desde 1999, Ontinyent ha recuperado una de las joyas culturales de su pasado, el canto de la sibila, la interpretación de una melodía milenaria a través de la cual la adivinadora Sibila profetizaba el fin del mundo y la llegada de Jesucristo. Este magnífico canto vuelve a interpretarse al llegar las Navidades a cargo del grupo de música antigua Menestrils y un gran número de colaboradores. Dentro del ámbito literario valenciano, el Premio de Literatura Erótica de la Vall d'Albaida cuenta con un gran reconocimiento. En 2007 se convocó la 14ª edición y la obra ganadora, dotada con 4.600 euros, se publica en la editorial Bromera, dentro de la colección L'Eclèctica. La oferta cultural se completa con una interesante agenda de exposiciones y actuaciones teatrales y musicales. Ontinyent cuenta con una amplia selección de locales para degustar la cocina autóctona o tomar una copa con los amigos. Espacios de moderno diseño como el restaurante La Cuina presentan una cocina de cuidada presentación combinada con la recuperación de los productos de la tierra. En el restaurante del Hotel Cazar se ofrece una carta que une la cocina autóctona con la internacional. El edificio del Cazar es un antiguo palacete situado en el centro de la ciudad con importantes reminiscencias orientales y reconvertido en la actualidad en hotel y espacio para banquetes y convenciones. Si el visitante opta por alojarse en mitad de la naturaleza, la Casa Rural Santa Elena resulta una buena elección. Santa Elena es una finca dedicada al cultivo y a la producción de aceite ecológico. Y si decide alojarse en el mismo barrio medieval, cuenta con la acogedora Casa Rural de la Vila. Como se ha visto, en Ontinyent existe una multitud de caminos para recorrer. Los caminos de la historia, los del agua y la naturaleza, los de la cultura y los de la aventura. Ven a conocernos. Ontinyent, caminos para recorrer.